cuando ustedes los estudien van a ver que tienen una cara que mira hacia adentro del cráneo, que es endocraneal, y otra que mira hacia afuera, exocraneal. Eso pasa únicamente con los huesos del cráneo, que tienen caras endo y exocraneales. Bueno, vamos a empezar con el temporal. Para nosotros, los odontólogos, es muy importante el hueso temporal porque forma parte de la articulación que mueve la mandíbula, que se llama articulación temporomandibular. Entonces, el hueso temporal forma la articulación temporomandibular. De ahora en más, a esa articulación la vamos a llamar ATM. Cuando yo diga ATM, me estoy refiriendo a la articulación temporomandibular. Mendoza. Caritas conocidas. Es un hueso plano, como dijimos, o sea que sí, ahí no se van a equivocar, todos son planos. Y es un hueso parco, que hay uno de un lado y otro del otro lado. Posición. Posición quiere decir dónde está. La posición que tiene en el cráneo. Lateromedial inferior, quiere decir que está en el lateral, hacia el costado del cráneo y hacia abajo. Hacia arriba está el parietal y hacia abajo el temporal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Ahí en violeta ven lo que es el temporal. El temporal que ocupa la región temporal. Se llama así porque ahí es donde salen las primeras canas. Y es la región que indica el paso del tiempo. Este hueso contiene dentro de sí el órgano del oído. Todo eso que dice ahí, órgano vestíbulo coclear, se refiere al oído. Entonces, es importante por dos cosas. Para nosotros, especialmente, porque forma parte de la articulación temporomandibular. Y en general, es importante también porque dentro de él está la estructura del oído, que es uno de los sentidos. Embriogénesis quiere decir cómo se origina el hueso. Eso ustedes lo van a ver con detalle en embriología e histología. Acá solo vamos a decir que este hueso tiene varias partes y que cada una de esas partes tiene un origen diferente. Eso es lo que se tiene que acordar. La escama deriva del hueso de cubierta, la región petromastoidea del condrocráneo, qué difícil, ¿no? Y la porción timpánica del esqueleto visceral. Esperen para sacar foto que falta una. Yo les aviso. Ahí, ahora sí. ¿Ven la parte que se ve rosadita? Acá abajo, alargadita, eso se llama apófisis estiloides. No sé si alguno de ustedes tiene huesos o cráneo, casi siempre está rota la estiloide, en el cráneo seco, ¿no? Esa deriva de otra parte que se llama segundo arco branquial. Acá estamos viendo el hueso, entonces esto sí es importante que lo sepan. El hueso temporal, para su estudio, como es complicado, se lo divide en varias partes. Una es toda esta, que se llama escama, incluso esto que está acá. Todo esto es escama. Otra es porción timpánica o timpanal.
y otra porción apófisis mastoides. Fíjense, miren acá. Esta es una apófisis cigomática. Siempre va para adelante. O sea que donde yo veo esto, acá es anterior y acá es posterior. ¿Entienden? Mejor dicho, ustedes entienden. ¿Me explico bien? Esto es inferior y esto es superior. Apófisis cigomática. Con C. Cigomática. Se articula con un hueso de la cara. Esto que vemos acá es un orificio. El orificio de entrada al oído, el que tenemos en la oreja. Por detrás de ese orificio, pálpense ustedes, hay una apófisis. Por detrás de la oreja. Lo que están palpando por detrás de la oreja es esta apófisis. Apófisis mastoides. Entonces, escama, porción timpánica, apófisis mastoides, porción mastoidea. Ahora vamos a ver que hay un montón de accidentes. Esto que estamos viendo acá es la cara exocraneal, quiere decir que mira hacia afuera del cráneo. Vemos la escama. Y vemos un surco vascular, porque pasa un vaso por allí. Una arteria temporal profunda posterior. Acuérdense, surco vascular. Apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática se articula con un hueso de la cara, que es el malar, y forma un arco cigomático. Entonces, esa podría ser una pregunta de examen. ¿Qué huesos forman el arco cigomático? Malar y temporal. El malar también le decimos hueso cigomático. Toda esta es la apófisis cigomática. Acá hay como una eminencia dentro de la misma apófisis que se llama tubérculo cigomático. ¿Articular también puede ser? Sí, también puede ser. Articular, tubérculo articular. Igual ahora la parte articular la vamos a ver un poquito más adelante, pero está bien lo que decís, sí, puede ser. Tubérculo cigomático. Y ahí vemos una cavidad glenoidea. Ahora con las flechitas les voy a marcar hasta dónde llega la cavidad glenoidea. Todo esto hasta acá, todo esto es cavidad glenoidea. Anoten, la cavidad glenoidea se articula con el cóndilo de la mandíbula y forma parte de la articulación temporomandibular. Perdón, articula con el cóndilo mandibular. Fíjense, toda esta es la cavidad glenoidea. Y acá hay una raya, ¿ven? Una raya negra acá. Esta rayita se llama fisura de Glaser. Fisura de Glaser. Estos datos son importantes porque forman parte de esa articulación que los va a acompañar de aquí hasta que se jubilen. Entonces,
Miren y después anotan. Miren la cavidad glenoidea. ¿La ven todos? Bueno, la cisura de Glaser divide a la cavidad glenoidea en dos partes, una anterior y una posterior. ¿Se entiende eso? La anterior es articular, quiere decir que forma parte de la articulación. En cambio, la posterior es no articular. Anterior y posterior. Ahora lo repito para que lo puedan anotar. La cisura de Glaser divide a la cavidad glenoidea en dos partes. La anterior y la posterior. La anterior forma parte de la articulación, la posterior no. Seguimos con los accidentes. Apófisis cigomática, hacia atrás hay una cresta, esta cresta supraespinosa, supramastoidea, perdón. Cresta supramastoidea. Ahora vamos acá abajo. Este orificio, que es el orificio de entrada hacia el oído, se llama conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. En ese conducto solo hay una columna de aire, y es por donde entran los sonidos. Por detrás del conducto auditivo externo, acá donde está la flechita blanca, por detrás del conducto auditivo externo hay una espina. Ahí. Espina de Henle. ¿Puede ser que también se le diga suprameática? Sí, puede ser. ¿Dónde está la espina? Espera. Ahí. Ahí. Así. Por detrás de la espina de Henle, acá, hay una serie de orificios, por eso se llama zona cribosa. Criba quiere decir agujero. Donde vean zona cribosa quiere decir que hay varios agujeros. Esta dijimos que es la apófisis mastoides, ¿se acuerdan que recién dijimos? Apófisis mastoides. Y este agujerito que vemos acá, agujero mastoideo. En la cara interna, la apófisis mastoides tiene una cara externa, que es esta, y una cara interna, que está acá atrás. En la cara interna de la apófisis mastoides hay una ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico. Y ahí apófisis mastoides. Esta apófisis, esta de acá, apófisis mastoides, está detrás de la oreja. Conducto auditivo externo, apófisis mastoides por detrás del conducto auditivo externo. Por delante y abajo hay una apófisis alargada que se llama apófisis estiloides, donde se insertan varios músculos y ligamentos. Ahí te la marco. Esta de acá. Dicen que esta apófisis estiloides es más larga en la mujer que en el hombre. Tiene un cráneo donde la apófisis estiloides es larga, posiblemente
cráneo femenino. Hasta ahí. ¿Hay algo que no se entienda? Esta dijimos entonces que es la cara exocraneal, es la cara que mira hacia afuera del cráneo. Hay varios elementos que son importantes. La escama, la apófisis cigomática, la apófisis mastoides, la apófisis estiloides y el conducto auditivo externo y la cavidad glenoidea. ¿Lo ubican en el dibujo? La cavidad glenoidea dividida en dos partes por la cisura de Glasser. La parte anterior es articular, la posterior no. Seguimos entonces. Ahora estamos viendo el mismo hueso, pero por dentro, es decir, la cara endocraneal. Y está formado por las mismas partes, la escama, la porción mastoidea y la porción petrotimpánica. Esta es la cara endocraneal. Miren lo que está en el color azulado, ¿lo ven? Eso se llama peñasco. Peñasco del temporal. ¿Lo ven bien? Toda la porción. Lo que está en azul. O sea, la porción La porción, claro. Peñasco y puede ser lo mismo pirámide petrosa. Donde ustedes vean algo que es petroso, seno petroso superior, todo lo que es petroso se refiere a que está relacionado con esto, con el peñasco del temporal. Ahora vamos a ir viendo cada parte. Acá vemos lo mismo pero sin color. Cara endocraneal. Vamos a marcar acá algunas cosas que están en exocráneo y se ven y que ya las conocemos. Esto de acá, ¿se dan cuenta que es? La apófisis cigomática, la misma que vimos antes, ahora la vemos porque estamos mirando el hueso por dentro, pero como la apófisis va hacia adelante, la vemos. Y esta largadita de acá era la apófisis estiloidea. Ambas dos no están en endocráneo, las veo, pero están en exocráneo. Veo también en esta cara surcos vasculares, igual que del otro lado. Ven que dice que corresponden a una arteria meningia media, que por ahora no la saben, pero más adelante la van a conocer. ¿Se acuerdan que dijimos que la parte azul era el peñasco? Anoten lo siguiente. El peñasco del temporal tiene 4 caras. Es una... Si yo digo pirámide, se dan cuenta que las pirámides de Egipto, ¿no? Sí. Bueno, eso es una pirámide. Tiene 4 caras. La pirámide tiene una base, un vértice y caras. En este caso, 4 caras tiene el peñasco. Vamos a volver. Ven, acá lo ven mejor. El vértice de la pirámide está acá. La base está acá, está como acostada la pirámide. Y acá veo una de las caras. Son 4 en total. 2 de esas caras miran a endocráneo y las otras 2 a exocráneo. Dijimos 2 a endo y 2 a exo. Acá estamos viendo las 2 que miran a endo. En la cara anterosuperior encuentro varios accidentes. Uno se llama eminencia arcuata y otro tegmen timpani. Sí, no son muy lindos, ¿no? Al principio tienen que memorizar un poquito, después ya lo van a dar. Qué calor que hace, ¿no? Hay también unos agujeritos que se llaman hiatos de falopio. Hiato quiere decir agujero.
una fisura o cisura petroescamosa que une el peñasco a la escama. Petroescamosa es la línea que está en rojo. En esa cara antero-superior del peñasco, donde se ve la eminencia, la eminencia arcuata, el tegmen timpani, hay una fosa que es muy importante, fosa de Gasser. Ese es el accidente más importante para nosotros de esta cara antero-superior del peñasco, fosa de Gasser. En esa fosa de Gasser se aloja un ganglio de Gasser. Y es el ganglio del nervio trigémino, que lo van a estudiar en el segundo cuatrimestre, que es el nervio de la odontología, el nervio trigémino. Es el que inerva las piezas dentarias. Entonces, de la cara antero-superior, acuérdense que está la fosa de Gasser. Si se acuerdan además que está el tegmen timpani y la eminencia arcuata, mejor. Pero no se olviden la fosa de Gasser. Ahora vamos a la cara postero-superior del peñasco. Ahí hay un conducto. ¿Ven? Un agujero, ¿lo ven? Conducto auditivo interno. Antes vimos el externo, ahora lo estamos viendo interno. Interno porque está dentro del cráneo. Entonces, el conducto auditivo interno está ubicado en la cara postero superior del peñasco. Esa es una pregunta de examen, casi seguro. El conducto auditivo interno está ubicado en la cara postero superior del peñasco. ¿Ven que dice C ahí? Eso es conducto auditivo interno. El resto de lo que dice son los elementos que pasan por ese conducto auditivo interno. Para hacerlo más fácil, acuérdense, séptimo y octavo par. Es lo que pasa por allí. Así lo hacen más fácil. Séptimo y octavo par. También en esa cara hay una fosita ungueal. Y más hacia atrás, ¿ven acá todo esto? Esto es un canal, ¿ven? Todo esto de acá es un canal. Canal para el seno lateral o seno sigmoideo. Este lo vieron también en el occipital. Es el mismo canal que se continúa. Canal sigmoideo o canal para el seno lateral. El mismo. Acá lo tapa la flechita, pero acá hay un agujero. Agujero mastoideo, el mismo que vimos por fuera, ahora lo vemos por dentro. Y la apófisis estiloides, que es la misma que vimos antes. Ven que dice apófisis cigomática y apófisis estiloides están en celeste, porque no están en endocráneo, están en exocráneo, por eso están remarcadas en celeste. Como arriba dice cara endocraneal para que no se confunda. Todo lo demás lo vemos desde endocráneo. Importante que se acuerden, en esta cara endocraneal vemos la parte del peñasco que vemos son las dos caras superiores, antero superior, postero superior. En la antero superior, fosa de Gasser. En la postero superior, conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno no se comunica con el externo. Son dos conductos diferentes. ¿No se puede decirlo, no? ¿Qué digo? La parte de antero posterior. Sí. La cara antero superior, ahí tenemos la fosa de Gasser.
en la póstero superior el conducto auditivo interno. Y es importante que recuerden que no se comunica este conducto auditivo interno con el externo que vimos antes. No se comunican entre sí. Este conducto carotídeo también está en el subcráneo, ahora lo vamos a ver. A ver, recién lo vimos. ¿Qué es eso que está rodeado en amarillo? El conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Está ubicado en la cara póstero superior del peñasco. Si lo mira, es este de acá, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que lo vemos con una... Vamos a mirar ese conducto con una lupa y vamos a verlo así grande. Vamos a ver que está dividido en 4 conductos más pequeñitos. Esto es anterior, esto es posterior, esto es externo y esto es interno. Anterior, posterior, interno, externo. Ahora lo pongo acá. Anterior, posterior, externo, interno. ¿Se entiende? ¿Ven ahí o tapo? De estos 4 conductos más pequeñitos, el antero interno, este de acá, antero interno, se llama acueducto de Falopio. Acueducto de Falopio. Y por ahí pasa un nervio, séptimo par craneal o nervio facial. ¿Vos se caíste al revés? Sí, sí. Este es el del otro, el temporal del otro lado. Sí. Por los otros 3 pasa el octavo par. Los pares, cuando digo par, los pares craneales son nervios. Nervios que salen del cráneo, por eso llaman pares craneales. Pares porque uno de un lado, otro del otro, y craneales porque salen del cráneo. Se numeran con números romanos, del 1 al 12. El séptimo se llama nervio facial y el octavo, nervio auditivo o estatoacústico. Todo esto pasa por el conducto auditivo interno. El octavo, ¿cómo se llama? Auditivo o estatoacústico. ¿En qué cara del peñasco está el nervio, el conducto auditivo interno? Posterior. Póstero superior. Ahí lo que están viendo es lo mismo que esto. Lo que pasa es que acá está más fácil. ¿Me parece? Si lo copian ya. ¿Viste yo? Acá. Me parece que es más fácil, pero si se acuerdan esto, genial. Este sería el acueducto de Falopio por donde pasa el séptimo par. Y después ven que dice intermediario de Grixberg. Eso es parte del séptimo par, que por ahora no tienen que saberlo. Pasa el séptimo par, el intermediario de Grixberg, que es la parte sensitiva del séptimo par, y una arteria auditiva interna. Por los otros 3, ven que dice nervio vestibular, superior, octavo par. Ahora vamos a ver el temporal. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿El tegmen timpani qué es? ¿Un agujero, Es un canal? el techito del oído, la parte del techito del oído. Un hueso, una lámina de hueso.
Vamos a ver ahora el temporal por exocráneo, pero desde abajo, vista inferior. Es el mismo temporal, pero lo estamos mirando desde abajo. Por eso se le dice vista inferior. Esto lo conocen. Apófisis cigomática, ¿ven? La apófisis cigomática siempre para adelante. Esto es anterior. Y si esto es anterior, esto es posterior. Esto es externo, esto es interno. Esto que veo acá, ahora van a aparecer los nombres para que ustedes se ubiquen. Esto es el peñasco. Ahora lo vemos por la cara exocraneal. Acá ven la entrada, conducto auditivo externo que vimos antes. Y esta es la cavidad glenoidea, dividida por la cisura de Glaser, en una parte anterior y en una parte posterior. ¿Sí? Apófisis estiloides. Esta de acá, apófisis mastoides. Apófisis estiloides, apófisis mastoides. Entre las dos, agujero. Agujero estilo mastoideo. La misma ranura digástrica que veía antes y el agujero mastoideo. Ahora van a aparecer los nombres, Acá veo el peñasco. Esta cara que veo del peñasco es la póstero inferior. Y acá veo un conducto carotidio, por donde pasa la carótida interna. Y acá una fosa yugular. Volvamos a la cavidad glenoidea, dividida por cisura de Glaser. Esto dijimos que era anterior y esto posterior. Entonces, por delante de la cisura de Glaser, todo esto, cóndilo articular, eminencia articular o cóndilo del temporal. Todo esto. Cóndilo del temporal, o también puede figurar como raíz transversa del cigoma. Entonces, hacia adelante, apófisis cigomática. Cóndilo. Cóndilo solo no. Cuando hay un cóndilo tienen que decir de qué hueso es, porque el occipital también tiene cóndilo. ¿Se acuerdan que vieron el otro día? Cóndilo, en este caso es cóndilo del temporal o raíz transversa del cigoma. O eminencia articular. Lo mismo también. Cavidad glenoidea, cisura de Glaser, conducto auditivo externo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Vean que sí. Sí. Gracias. Agujero estilo mastoideo. Perdón, ¿puedes, por favor, repito, se puede prender el ventilador? Si nos vamos a morir. Sí, botón. Gracias. Muy bien. Vamos bien hasta ahí, agujero estilomastoide, acuérdense, está en exocráneos entre la estiloides y la mastoides. Por ahí también pasa el nervio facial. El nervio facial que entró por acá, sale por ahí, agujero estilomastoide. Apófisis mastoides. Ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico. Agujero mastoideo.
Ahí ven una cisura metroescamosa que une el peñasco a la escama. Ese no. Apófisis estiloides. Conducto carotidio, ¿lo ven? Conducto acá. Este de acá. Este es importante. Conducto carotidio. Este de acá. Por donde pasa la arteria carótida interna. Arteria carótida interna. Este está ubicado en la cara postero inferior del peñasco. Entre la fosa yugular y el conducto carotidio hay un conducto pequeñito, timpánico de Charcot, son para un nervio. Nervio de Charcot. Fosa yugular. Tenemos lo mismo. Ahora vamos a ver cavidades del hueso temporal. Auditivas, comunicantes, auditivas, comunicantes, son de los tipos de cavidades que hay en el hueso temporal. Auditivas quiere decir que se relacionan al oído. Neumáticas que tienen aire. Articular que forman parte de una articulación. ¿Qué cavidad es articular? La cavidad glenoidea. ¿Se entiende? La que vimos antes es articular. Solo la parte anterior. Comunicantes que comunican. Y conductos vasculonerviosos son por donde van vasos y nervios. De estas hay algunas que tenemos que saber. Cavidades auditivas. Oído lo van a ver en el segundo cuatrimestre. Así que lo que tienen que saber ahora es que en el temporal hay cavidades auditivas. Oído externo, oído medio, oído interno. Todo eso está dentro del peñasco. Este es el conducto auditivo externo que vimos antes, ¿se acuerdan en el hueso? Conducto auditivo externo o oído externo, es lo mismo. Después viene el oído medio, que es la caja del tímpano, y más adentro el oído interno. El oído medio y el oído interno están dentro del peñasco. Solo eso se llama por ahora. ¿Seguimos? Acá estamos viendo lo mismo que antes. No se vuelvan locos, solamente miren esto. Este es el peñasco, ¿ven? ¿Esto qué es? Apófisis tiroides, apófisis mastoides, ¿ven? Tiroides, mastoides. Este es el conducto auditivo externo, oído externo. Este es el oído medio y este es el oído interno. Solo eso. Conductos comunicantes son estos que dice acá. Importante que recuerden el primero, conducto auditivo interno, ubicado en la caja postero superior del peñasco, por donde pasa el nervio facial y el octavo, el facial es el séptimo y el octavo el auditivo. ¿Quién copia todo?
inferior del peñasco por donde pasa la carótida interna, esto ya lo mostraron antes. Agujero o conducto u orificio estilomastoides estaba entre la estiloides y la mastoides, pasa el facial y una arteria estilomastoidea. Hiatos de falopio son unos agujeritos por donde pasan los nervios petrosos. Siempre que digo petroso se refiere al peñasco. Acuérdense, siempre que diga petroso porque está en el peñasco. Canal sigmoideo para el seno lateral. Eso lo vimos. A ver si fíjense en lo que anotaron. Si está en endo o en exocráneo. Canal sigmoideo. Canal para el seno lateral. En endocráneo, muy bien. Ese canal es canal para el seno lateral. El seno lateral es como una vena que hay en el endocráneo y que da origen a la yugular interna. Eso lo vamos a ver más adelante. Importante que se acuerden que es conducto carotídeo, agujero estilomastoideo están en exo. En cambio, el canal sigmoideo está en endo. Cavidades neumáticas que tienen aire. Apófisis mastoides. Si digo apófisis mastoides, se ubican. Es esta de acá. ¿Sí? Detrás del conducto auditivo externo, apófisis mastoides. Dentro de las apófisis mastoides hay celdillas. Celdillas mastoideas que tienen aire. Cavidades articulares corresponden a la cavidad glenoidea. Que dijimos que estaba dividida en dos partes por las escleras. Miren acá, esto lo vamos a ver más adelante. Esta es una, ven acá vemos la cavidad glenoidea de costado en una vista lateral y el cóndilo mandibular articulando en la cavidad glenoidea. Acá vemos lo mismo, ¿ven? Cavidad glenoidea, cóndilo mandibular. Y veo algo entre los dos que es el disco articular, pero esto lo vemos más adelante. Lo importante es que se vayan hoy sabiendo que la cavidad glenoidea articula con el cóndilo mandibular. Vamos a ver algunas inserciones musculares en el temporal, ¿no? Primero vamos a marcar el temporal, es este de acá, ¿ven? ¿Ven? Este es el límite. El que está arriba, ¿cuál es? Parietal. El que está acá adelante, atrás. ¿Y este de acá? El ala mayor del esfenoide. El ala mayor del esfenoide. Profe, perdón, Sí. habías dicho que era importante ir a hacer la cavidad glenoidea articula con... El cóndilo mandibular. Gracias. Mirá, el cóndilo mandibular es este de acá, ¿ves? Ah, gracias. Músculo temporal. Solo los nombramos, músculo macetero. Porque cuando vemos los músculos vamos a saber bien las inserciones. Por ahora los nombramos. Ramillete de riolano. Este ramillete de riolano son varios músculos que se insertan en la apófisis estiloides. Ramillete de riolano. La apófisis estiloides es la que está en amarillo. El temporal se inserta acá, arco cigomático. Y el macetero también, uno por arriba, otro por debajo. Arco cigomático que ustedes anotaron que está formado por la apófisis cigomática del temporal y el malar. Este es el arco, ¿ven? Y esta es la apófisis. Miren la apófisis mastoides. En la cara externa de la apófisis mastoides se inserta un músculo del cuello, esternocleidomastoideo. Y en la cara interna, bigástrico. Por ahora eso solo, acuérdense. Esto solo
miran, no anotan nada. Acá estoy viendo músculos. Músculo temporal. Músculo macetero. Temporal y macetero son músculos de la masticación. Y este es el esternocleidomastoideo. El digástrico es este de acá. Un vientre posterior y un vientre anterior. Este hueso, ¿se dan cuenta cuál es? Dioides, muy bien. Este es el arco cigomático, ¿ven? ¿Y este qué hueso es? Occipital. ¿De? Es uno de la cara que todavía no. Malar. Esto no, tampoco anotan nada, solo para que sepan. Lo que están viendo ahí es un cráneo fetal. Lo que veíamos antes es un cráneo adulto. Esto es un cráneo fetal. En la unión de algunos huesos, en el cráneo fetal o del recién nacido, hay tejido blando. Ese tejido blando se llama fontanela. Fontanela, la más conocida es esta de acá, que cierra a los 6 meses más o menos, o el nacimiento. Fontanela bregmática. De temporal, ¿hay algo que les, bueno, dudas van a tener porque todavía no lo estudiaron, pero algo que no se haya entendido, que quieran que repitan? Vamos a ver ahora parietal y después hacemos un recreo. Parietal es fácil. Para estudiar temporales, que es el que vimos recién, ustedes para estudiar los huesos del cráneo, que es lo que están viendo, arrancan por este, parietal, que es el más fácil. Siguen por el frontal. Después occipital, etmoides, siempre empiezan por lo más fácil. Porque si arrancan por el esfenoides, al rato de leer ya van a querer mirar la televisión, el celular, no la televisión. Parietal. Es un hueso plano, porque dijimos que todos los del cráneo eran planos, y es un hueso par o impar. Par. Par. Es este de acá. Esto que vemos acá es un cráneo adulto. Una cabeza ósea, mejor dicho, porque tengo cráneo y tengo cara. Acá, ¿este cuál es? Temporal. Por arriba del temporal, parietal. Se articula hacia adelante, ¿con quién? Frontal. Frontal. Lo que está en azul es la articulación del parietal con el frontal, que se llama sutura coronal o frontoparietal. El borde superior se articula con el parietal del otro lado, el borde posterior con el occipital, el borde inferior con el temporal. ¿Se entiende eso? ¿Entienden todos? Sutura coronal es la que articula con el frontal y parietal, sutura coronal. Sutura sagital media es la que articula con el parietal del otro lado. Sutura lambdoidea, la que articula parietal y occipital, y temporoparietal, la que articula con el temporal.
Esta cara del parietal, ¿es endo o exocraneal? Vamos entonces a la cara exocraneal. Vemos la cara, vemos que tiene los bordes que vimos antes. Uno superior, otro inferior, uno anterior y otro posterior. ¿Sí? Hola. Hola. En la cara exocraneal del parietal encuentro dos líneas curvas. ¿Ven? Son las que están en punto negro. Línea curva temporal superior e inferior. En la cara exocraneal del parietal veo dos líneas curvas que se llaman líneas curvas temporales, superior e inferior, porque ahí se inserta el músculo en la inferior, que es esta de acá, se inserta el músculo temporal. Y en la superior la aponeurosis temporal. ¿La qué? Aponeurosis. Y en el inferior, Y en la inferior el músculo. en el occipital también, ¿no? Hay líneas curvas. Sí, claro. De la parte Exocraneal, sí. Sí. ¿Quieren preguntar algo? En este ángulo encuentro un orificio o agujero parietal. Cuando vayan al libro van a ver que por ese orificio pasa una vena emisaria. ¿Qué quiere decir eso? Vena emisaria es una vena que comunica exocráneo con endocráneo. Se llaman venas emisarias. Agujero parietal. Con suerte. Entonces, repito, ¿qué nos tenemos que acordar de la cara exocraneal? El parietal primero con quién articula, eso ya lo dijimos. Una vez que saben con quién articula, pasan a las caras, endo y exo. De la exo, estas dos líneas curvas, superior e inferior. Pero ojo, que se llaman líneas curvas temporales, superior e inferior, pero no están en el temporal, están en el parietal. Se llama temporal por el músculo, no por el hueso. Y el agujero parietal. ¿Sí? Acuérdense que el músculo temporal es importante porque el músculo de la masticación se inserta en la inferior. Ahora vamos a endocráneo. Vemos que hay unos surcos ahí, ¿los ven? En el fibum dice que forman como una hoja de higuera. Surcos vasculares para la arteria meningia media o canal. El canal es más ancho, el surco más ancho. En la mayoría de los huesos del cráneo, por endocráneo, aparece esto: eminencias mamilares e impresiones digitales. Son como montañitas. Eminencia es la parte que sobresale, impresión es la parte que es cóncava, digamos. También la vieron en el fenoide, seguro. En el frontal. Eso es todo del parietal. Arranquen por parietal y después frontal, para no desanimar. Recomendaciones. Porque ahora lo que vemos después del recreo es ventana. La recomendación para esta parte de lo que es anatomía descriptiva, para que los que lo hacen por primera vez tomen apunte. Aunque les parezca que el apunte que tomen es malo, no importa. Traten de tomar apunte, porque eso les va a ayudar a prestar atención en la clase. ¿Qué pasa?
la clase comienza es fácil poner atención, pero a medida que los minutos pasan, la mente se distrae. Empieza uno a dibujar cositas en el cuaderno.